Vamos a continuar con lo que comenzamos hace como 20 días relacionado al tema de las ofrendas, ¿sí recuerdan? Hace como 20 días miramos cómo en la época de Jesús era que el pueblo de Israel diezmaba y ofrendaba, ¿lo recuerdan? Vimos en el Antiguo Testamento que ellos diezmaban acerca de la tierra, de los frutos de la tierra, los llevaban al alfolí, que era un granero, y ahí los destinaban para los levitas, ¿cierto? También cada cierto tiempo lo destinaban para los pobres, para los extranjeros. Entonces, también vimos que en el templo había un arca, ¿cierto? Donde depositaban las ofrendas, que eran metálicas, que eran 13 urnas, y que cuando la gente depositaba, pues escuchaba cuando caían las monedas. Que cuando está viudo ahí deposita dos moneditas, pues ella se siente mal, ¿cierto? Porque depositó solo dos monedas, pero cuando un rico iba y depositaba muchas monedas, pues el sonido tenía que ser muy grande. Entonces, la gente veía, uy, uy, toda la plata que están colocando ahí. En cambio, no cómo se sentía cuando ponía solo dos monedas. Y el Señor dice que ella dio todo, ¿sí? Mientras que el otro daba lo que le sobraba. Entonces veníamos mirando eso porque nos interesa conocer cómo es la iglesia en el Nuevo Testamento, cómo ofrendaba, porque hace parte de la iglesia ofrendar, así como hace parte de la iglesia partir el pan, como lo acabamos de hacer, ¿cierto? Como hace parte tener comunión, orar, estudiar la palabra, bautizarnos, todo eso hace parte del Nuevo Testamento y de la iglesia. Entonces, el ofrendar también. Entonces lo hemos ido viendo así, comenzamos como a entender en el entorno en el que estaba Jesús. Entonces vamos a leer esos últimos textos que leímos esa vez relacionados a Jesús y vamos a continuar hoy viendo otros textos más. Vamos a ir, creo que era en Lucas, aquí lo estoy cargando. Sí, Lucas capítulo 8. Esto lo leímos la vez pasada. Voy a leer dos textos de la vez pasada para que continuemos y tengamos el contexto en el que quedamos. Lucas capítulo 8, desde el versículo 1. 8:1 de Lucas dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, o sea, Jesús y sus apóstoles, sus discípulos. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Eso lo leímos la vez pasada. En la otra versión, en otras versiones dice que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. O sea, estas mujeres aportaban económicamente para que pudiera Jesús trabajar con sus discípulos. Porque si él viajaba predicando, visitando, ¿cierto? Enseñando, y sus 12 discípulos, pues, para ellos comer, para ellos pagar un lugar donde quedarse, ¿cierto? Para sus gastos. Esa era la forma en que Dios les proveía, era por las ofrendas que recibía, porque ellos le contribuían. También leímos que el encargado de la bolsa era Judas. Si lo recuerdan, ya lo vamos a leer. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana, que él estaba solo porque los discípulos habían ido a comprar comida. O sea que si ellos fueran a comprar comida, era porque tenían un dinero de dónde comprarla. O cuando le dice el Señor a Pedro y Juan, vaya y preparen el lugar para que pasemos la Pascua. Era porque tenían el dinero para poder comprar las cosas que necesitaban para la Pascua. O sea, así como el Señor servía, detrás de ese servicio habían unas hermanas, dice aquí hermanas, que contribuían económicamente para poder permitir que el Señor hiciera su servicio junto con sus discípulos. Y miremos en Juan capítulo 12, perdón, capítulo 13. Juan capítulo 13,
verso 27. Voy a leerlo desde el 21, 13-21. Esta es la última cena, ¿cierto? Está el Señor con sus apóstoles. Juan capítulo 13, verso 21. Entonces está ahí con sus apóstoles, están cenando, partiendo el pan, y vea lo que pasa ese momento. En el 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea que estaban ahí reunidos y dice uno, me va a entregar. Ellos no sabían cuál era. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Siga, Jairo, bien puedan. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. O sea que estaban así como en la mesa y acá estaba Juan, el que era el discípulo que Jesús amaba, estaba acá cerca de él. El 24, a este pues hizo señas Simón Pedro. O sea, Pedro estaba por otro lado. Jairo, estamos en Juan capítulo 13, verso 24. Juan 13, 24. Entonces estaban en la cena. Jesús estaba acá, al lado estaba Juan, que era el discípulo que amaba, y por allá estaba Pedro, ¿cierto? Entonces, pongamos la atención a lo que dice en el 24. A este, o sea, a Juan, pues hizo señas Simón Pedro. O sea, Pedro desde donde estaba le dijo, para que preguntase quién era el que le había, de quien hablaba. O sea, Jesús viene y dice, uno me va a entregar. Allá está Pedro, y Pedro le dice, Juan, pregúntele quién. Le hizo seña. Claro, le hizo seña. Como, pregúntele. Entonces aquí estaba Juan. Exacto. ¿Sabe? Hasta como eran tan parceros, de pronto con una mirada solamente. ¿Cómo? Así como cuando le dice, averigüe, ¿cierto? Averigüe. Entonces el 25, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, o sea, aquí estaba ahí al lado de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? O sea, le pregunta como, ¿quién es? Porque igual le tenía confianza. Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Entonces Jesús le dijo a Juan, yo le voy a dar un pan mojado y ese va a ser, pero tengan en cuenta que eso lo escuchó Juan, porque le acabó de decir a Juan. Los demás no escucharon eso. Entonces, y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. O sea, él le entrega el pan, o sea que Juan se da cuenta que iba a ser Judas. Pero solamente se da cuenta él porque él fue el que escuchó, porque los demás no escucharon eso. Vamos en el 27. Y después del bocado, Satanás entró en él, o sea, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto sí lo escucharon todos. Entonces, están ahí todos, y ahí está, Judas acaba de comer el bocado y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea que los demás sí escucharon eso, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero los demás no habían escuchado lo que Juan se había escuchado. Por eso dice en el 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque ellos no se dieron cuenta. Porque algunos pensaban, y en lo que vamos a llegar es a esto, algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, claro, entonces como Judas era el que administraba el dinero de ellos, y como él tenía la bolsa y Jesús viene y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué podían pensar ellos? No, pues de pronto el Señor le había encargado a él que tenía que comprar algo y traerlo a la comida en ese momento, ¿sí? Porque ¿qué más iba a pensar uno? Como uno le dice, hazlo ya, hazlo pronto, lo que tiene que hacer. Pero los demás no conocían el contexto. Pero ahora lo que dice acá, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea, Judas era quien administraba la bolsa, que Jesús le decía, que le estaba diciendo con esas palabras, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. O sea que, viendo todo este contexto, para lo que ellos pensaban era que comprar algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. Eso nos muestra en qué ellos empleaban el dinero que recogían. El dinero que recogían en la bolsa, ahí del Señor Jesús, se empleaba en esas dos cosas. Para la fiesta, y esta fiesta está haciendo referencia para la celebración que estaban llevando a cabo ahí. O
sea, no era que se estaban yendo de fiesta, ¿cierto? La Pascua. La Pascua, la celebración de la Pascua. Y así como lo hicieron ahí en la Pascua, cuando mandó a los discípulos a comprar comida ya, cuando se encontró con la samaritana, digamos que podemos decir que es el dinero para la fiesta, o sea, es el dinero que se usa para que se pueda llevar a cabo el ministerio que él estaba haciendo. ¿Me hago entender? Entonces, hay muestra dos usos: para la fiesta, para que continúe el ministerio o el servicio, y el otro servicio era para los pobres. O sea que de ahí también sacaban dinero y le daban a los pobres. ¿Se acuerdan cuando derraman el frasco de perfume y qué dice Judas? Ah, esto se hubiera podido vender y dar a los pobres. O sea que ellos sacaban dinero de ahí y le daban a los pobres también. Aunque Judas decía eso porque él también sacaba para él. O sea que en esos contextos también vamos a entender que el dinero que se recoge en la iglesia debería tener también esos fines. Para la fiesta, o sea, para que siga el servicio en medio de la iglesia y para los pobres. Digamos que esos son los grandes grupos donde se va a emplear el dinero, porque vamos a ver en dónde más se usa. Pero ahí habíamos quedado la vez pasada, ¿cierto? Entonces vamos a seguir. Vamos a ir a Hechos. El Señor muere, luego resucita y les dice a los discípulos que no se vayan, sino que estén juntos, y vean lo que hacen ellos en el capítulo 2 de Hechos. Hechos 2:43. El Señor resucita, se les aparece a ellos 40 días, luego les dice no se vayan hasta que venga la promesa, o sea, hasta que venga el Espíritu Santo. Ellos están reunidos en el aposento alto, viene el Espíritu Santo en Pentecostés, y ya Pedro se levanta y empieza a dar un discurso, ¿cierto?, lleno del Espíritu Santo. Y mucha gente comienza a creer lo que está pasando, señales, muchos son bautizados, son añadidos, y vea lo que pasa con todo lo que ellos comienzan a vivir ahí. En el 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. O sea que a medida que ellos creían, permanecían juntos, no se dividían, que es lo que pasa hoy en día. El que cree comienza muchas veces a generar su grupo aparte. Y según lo que él quiera enfatizar o como él perciba la iglesia, forma su grupo aparte. Pero ¿qué pasaba acá? Los que creían estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué comenzaron a hacer ellos? Ahí lo empieza a decir. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vean la magnitud de lo que pasó con ellos. Ellos dijeron, ahora pertenecemos al Señor, creemos en Él y tenemos que estar juntos. ¿Qué implica eso? Pues ya no vamos a ir a vivir donde vivíamos antes, sino que nos vamos a venir a vivir juntos. Y entonces vendían las casas, los lugares donde estaban, y de esa manera suplían las necesidades de todo, a ninguno le hacía falta nada, y tenían en común no solamente la fe, sino que los temas económicos también. Entonces, imagínense cómo lo hicieron ellos, ¿cierto? ¿Cómo sería la magnitud? Dice entonces ahí en el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo no estoy diciendo pues que esto es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Pero lo que estoy mostrando es que cuando ellos comprendieron que ya le pertenecían al Señor, y que ellos, como nosotros ahora ya no somos ni judíos, sino que somos creyentes y estemos juntos, entendieron que incluso sus posesiones las ponían a un lado y las ponían al servicio del Señor para que fueran beneficios para todos. Y los que tenían una necesidad, pues suplían a los que tenían más. Porque ese es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero entonces quiero mostrarles es como la magnitud de lo que pasó en ellos para que suplieran y para entender que lo que ellos tenían no era de ellos, era del Señor. Mire que en Hechos 4 aparece lo mismo. Avancemos ahí a Hechos capítulo 4, verso 32. 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón
y un alma. Y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía. ¿Sí ven? O sea que si yo tenía muchas propiedades o pocas o lo que tuviera, ellos ya entendían que no le pertenecían a ellos, sino que pertenecía al Señor. O sea, el Señor me salvó, dio su vida por mí, el Rey del universo que es poseedor de todo vino y se humilló, vivió como hombre, me acaba de salvar. Lo que yo tengo realmente no es mío, es de Él. Y lo ponían en servicio para todos. Por eso dice ahí que ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea que el que más tenía venía y dejaba todo en manos de que pudieran compartirlo, ¿sí? Esa era la magnitud de lo que ellos habían creído y percibido. Y en el 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Fíjese, o sea, lo grande y impactante que fue para ellos la resurrección del Señor y la fe que recibieron. O sea, nosotros hoy en día uno dice, no, esto me lo gané yo con el sudor de mi frente, que cada uno se luche lo suyo, y uno es egoísta, ¿cierto? Exacto, ¿cierto? No, uno no es capaz de hacerlo porque nuestro corazón es egoísta. Y uno difícilmente comparte lo que se ha ganado con tanto esfuerzo. Pero mire lo que pasó ahí con ellos. O sea, poner en común y poner a disposición de todos los hermanos lo que cada uno había conseguido, sea mucho o poco, pero para que tener todos en común para que nadie tuviera necesidad. Hay un caso, no lo vamos a leer, el de Ananías y Zafira en el capítulo 5, ustedes lo pueden leer, que ellos traen y dicen, vendimos tal propiedad y ese es el dinero. Pero resulta que ellos habían sacado una parte para ellos. Y entonces le dicen, pero estás engañando al Espíritu Santo y mueren en el instante, ¿sí? Entonces, con esto no es... Claro, por haber mentido. Y con esto no estoy diciendo que es lo que vamos a hacer, sino que lo que estoy mostrando es que cuando ellos conocieron la magnitud de la obra que Dios ha hecho por ellos, entendieron de que las cosas no son de ellos, sino que le pertenecen al Señor. Y Señor, ¿qué hacemos con esto? Y lo pusieron al servicio de todos, ¿sí? Para que veamos la actitud que ellos tuvieron. Quiero que esto lo comparemos con algo que pasó en el Antiguo Testamento, porque eso nos va a hacer entender algunas actitudes con las que el pueblo ofrecía o ofrendaba a Dios. Vamos a ver algunas actitudes, que era lo que hacían en el Antiguo Testamento, que se ven aquí también. Entonces vamos a ver en Éxodo, en el capítulo 36. Éxodo capítulo 36. Este capítulo habla de cuando el pueblo recoge la ofrenda para construir el tabernáculo. El tabernáculo era esa tienda que Dios le mostró a Moisés para que construyera en el desierto, era el lugar de reunión entre Dios y los hombres, y para construirlo Dios le dio el diseño a Moisés. Pero para hacerlo pues necesitaban unos materiales, telas, madera, metales como el bronce, la plata, el oro. Necesitaban muchos materiales. Ahora piensa esto, un pueblo que está en el desierto, ¿de dónde va a sacar todos esos materiales? ¿Sí? Porque pues uno diría, no, si fuera un pueblo que tuviera, no sé, minería para sacar el bronce y eso. Pero mire lo que pasa ahí, en el 36:2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Eliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. O sea, Dios capacitó a unos hombres, unos artesanos, para que ellos pudieran hacer la obra que tenían que hacer, porque algunas cosas eran bordadas, otras cosas eran esculpidas, otras cosas eran de madera, ¿cierto? Dice en el 3, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin
de hacerla. O sea, Dios le ponía a Moisés y le dice, pídele al pueblo que traiga la ofrenda para poder recoger los materiales. ¿Ustedes se acuerdan que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, esa noche las egipcias comenzaron a darles cosas a las israelitas, joyas preciosas, vestidos, y salieron, aparte que salieron, esa noche Dios los liberó, ¿cierto? Que mueren los primogénitos, ellas salieron con bienes, o sea, con joyas que el pueblo egipcio le entregó. Y salieron con vestidos finos, con telas, o sea que todos estos materiales les dieron la liquidación ahí. Todos estos materiales que ellos trajeron, ellos las traían de Egipto porque los egipcios se los habían dado como, váyase, tome. Y le empezaron a entregar las cosas. Entonces Moisés le dice al pueblo, traiga la ofrenda para que hagamos el tabernáculo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley y que se estaba demorando, ¿cierto? Y el pueblo le dice a Aarón, no, háganos un Dios. ¿Qué hicieron? Trajeron ahí sus elementos de oro, los fundieron y se hicieron su becerro. O sea que sí tenían elementos para hacer ese tipo de cosas porque habían salido con esa riqueza, por decirlo de alguna manera, de Egipto. Eso era harto. Imagínense que para hacer el candelero necesitaban como 13 kilos de oro, solos de oro. Y ahora imagínense todos los elementos del tabernáculo. Eso tenían bastante. Las telas que necesitaban en el tabernáculo, la madera, ¿sí? Todo eso el Señor les proveyó cuando salieron de Egipto. Entonces, él recoge una ofrenda y ellos la traen a fin de hacerla. Y vamos allá al final del 3. Y ellos seguían trayéndole la ofrenda voluntaria cada mañana. O sea, Moisés pide la ofrenda y la traen un día, y al siguiente día vuelven y traen la ofrenda, y al siguiente día vuelven y traen la ofrenda, y todos los días iban trayendo de esos materiales de lo que necesitaban. Dice voluntaria. Voluntaria, o sea que no es obligatorio. Cada uno decía ir a llevar esa ofrenda. En el 4, o sea, recogieron tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. O sea que fue demasiado. Fue tanto lo que trajeron todos los días que un momento que tuvo que decir, no, ya no más, no traigan más porque no necesitamos tanto, ¿sí? O sea que eso muestra que el pueblo era generoso y compartía, ¿sí? Y daba, de lo que Dios les había provisto, ellos lo daban. Porque uno podía pensar y decir, no, pues si el Señor nos dio estas cosas de oro, guardémoslas porque cuando entremos a la tierra prometida eso nos va a servir para montar un negocio, para invertir, ¿cierto? Pero ¿qué hicieron ellos? Los traían cada día, hasta el punto que les tocó decir, ya no más, no más. Porque eran generosos, así como lo estamos viendo ya en Hechos, que cada uno iba poniendo de lo que tenía para que a ninguno le hiciera falta. Y sigamos ahí en el 6. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. O sea que era tanto que les tocó decir, ya no traigan más, ¿cierto? Y es bonito ver eso porque es la provisión de Dios en ellos y el corazón de ellos generoso para que se pudiera hacer esa obra. En el caso nuestro sería muchas veces queremos hacer algo, pero nos vemos a gatas porque no nos alcanza, ¿sí? Y uno en cambio dice acá, estos eran en el desierto y daban de lo que tenían. O sea, en el desierto sacaron para poder hacer el tabernáculo, porque Dios les había provisto. En cambio nosotros muchas veces, con lo que Dios nos ha provisto, uno muchas veces lo retiene y no es generoso para la obra del Señor, o para ayudar a otros hermanos, o para lo que haya que hacer, en vez de hacer como está diciendo acá, ¿cierto? Como hicieron los cristianos de allá en Hechos, que lo que tenían lo usaban para suplir las necesidades de los demás. Pero nosotros tenemos un corazón más bien egoísta y muchas veces no. Ah, bueno, él tiene su trabajo, que se defienda, ¿cierto? Miren lo que pasó acá. Miremos otro ejemplo en el Antiguo Testamento. En Primera de Crónicas 29. Esto que estamos viendo en el Antiguo Testamento nos va a ayudar a entender
actitudes que vamos a ver en la iglesia en el Nuevo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leerlo desde el verso 1, casi que todo el capítulo, porque vamos a ver el contexto y vamos a ir viendo varias actitudes ahí de las que nosotros deberíamos aprender, relacionadas al tema de ofrendar para el servicio del Señor. Dice Primera de Crónicas 29:1. Después dijo el rey David, aquí es cuando se va a recoger la ofrenda para hacer el templo. La que leímos hace un momento fue la ofrenda que se recogió para el tabernáculo en el desierto. El tabernáculo era un campamento. Era, haga de cuenta, una tienda de acampar que se levantaba en el desierto y cuando Dios decía que habían que seguir caminando en el desierto, la desarmaban y la llevaban. Luego volvían y la armaban. Esa era el campamento, la tienda que se llamaba el tabernáculo. Pero esta que vamos a leer ahora ya no era el tabernáculo, sino el templo que iban a edificar donde iba a estar el arca, ¿cierto? Pero ya era un lugar físico que no se iba a estar transportando como el tabernáculo, sino que ya iba a quedar en un lugar fijo, en Jerusalén. Entonces aquí van a recoger una ofrenda para construir el templo. Dice en el 29:1, después dijo el rey David a toda la asamblea, o sea que en este periodo era cuando David era rey. Solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. David tuvo en su corazón el deseo de edificar ese templo, porque David pensaba y dijo, si yo vivo en una casa, cierto, pero el arca de Dios como está en una tienda, hagámosle un templo al arca de Dios para que tenga un templo. Eso fue como el deseo de David. Pero Dios, ¿qué le dijo a David? Tú no me vas a edificar casa porque tú has derramado mucha sangre. Tu hijo, o sea, Salomón, me va a edificar la casa. Entonces David, lo que se hizo fue, durante su reinado, fue muy rico a raíz de los reyes que vencía, traía los botines, a raíz de los impuestos que recogían, toda esa riqueza que él reunió, luego se la da a su hijo para que su hijo pueda edificar el templo, ¿sí? Entonces, aparte de esa riqueza, también recogen una ofrenda al pueblo, que es lo que vamos a leer acá. Entonces dice ahí en el 2, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Miren todos los diferentes tipos de materiales que él había preparado y al principio está diciendo, con todas mis fuerzas. O sea que fue un asunto en el que él se dedicó y que realmente dijo, estoy dispuesto a edificar esa casa y hay que recoger los materiales para edificarla. O sea que él se propuso hacerlo. Sí, se propuso hacerlo. O sea, tuvo la actitud para hacerlo. Muchas veces uno dice, no, yo sé que en la iglesia hay necesidades, pero uno se hace el de la vista gorda. Y uno dice, no, sí, son los hermanos, pero cada uno que tenga su propia responsabilidad y se defienda. Pero miren lo que hace David. Se propuso con fuerza, o sea, se dispuso a poder recoger materiales para la edificación del templo. Y en el 3, o sea, eso recogió todo eso hartísimo. Y en el 3, además de esto, vea lo que dice acá. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. O sea que David tenía carga, o sea, sentía responsabilidad. Cuando dice afecto, es porque él quería hacerlo. O sea, él sentía que era una tarea que había que hacerse. Estaba dispuesto, tenía celo, ¿cierto? Sentía la casa del Señor. Y yo cuando leía eso, yo decía, uy, David con sus fuerzas, sentía como el dolor, la necesidad, como Dios le puso ahí, él tenía en su corazón la actitud para hacerlo. Y uno muchas veces es muy duro con los hermanos, ¿cierto? Y con la iglesia del Señor, porque pues ahora no vamos a hacer un templo, sino que la iglesia ahora es el templo de Dios, los hermanos, esa es donde Él habita. Y uno muchas veces dice, y uno no tiene esa actitud con los hermanos, y uno es muy indiferente a la necesidad de los hermanos, o uno sabe que alguno necesita algo,
y se hace el duro y no quiere ayudar, aún pudiendo hacerlo. Entonces yo decía, uy, Señor, David tuvo afecto para recoger los materiales para construir. Nosotros deberíamos aprender de esto, de esta actitud, de la responsabilidad que tenemos para con la casa del Señor, que son los creyentes, que son nuestros hermanos, porque dice la Biblia que ese es el templo del Dios viviente. Entonces dice ahí, en el 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, o sea, había unos tesoros que habían recogido, que ya los mencionamos, que eran los tesoros como por decir de la nación, que los habían ganado en las guerras, ¿cierto? Pero aparte de eso, miren lo que dice acá, porque él tenía afecto, dice, yo guardo en mi tesoro particular. O sea, había un tesoro que era de la nación, por decir como el tesoro público. Pero él tenía cosas de él, sus negocios, ¿cierto? Sus propiedades, sus criados, sus cultivos. Él tenía un tesoro propio. Y él, como él amaba la casa de Dios, cogía ese tesoro propio y dice, no te preocupes, recoge el librito, recoge el libro. Ya. Entonces dice en el 3. Además de esto, ¿sí hay un trapeador, hermano? Sí, gracias. Sigamos ahí en el 3, dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, o sea, tenía una consideración especial por la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular, o sea, de lo de él, había apartado cosas y las estaba guardando para esa obra. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. O sea que del tesoro de él sacó unos recursos para la casa, aparte de los recursos que ya habían recogido como nación de Israel. Entonces yo decía, uy, era tanto el afecto que él tenía que de lo propio lo ponía a la disposición para que edificaran esa casa. No. Ajá. Entonces, como el templo de la iglesia ahora, de lo nuestro, primero deberíamos tener afecto por la iglesia, por los hermanos, como hablamos la vez pasada. Carga por las necesidades de los hermanos. Gracias, hermano. O sea, ese afecto es carga, responsabilidad por los hermanos, que es la iglesia. Y segundo, cuando dice mi propio tesoro dispongo, o sea, disponer de lo que cada uno el Señor le ha provisto, que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, para que la iglesia y los hermanos puedan también suplir necesidades, podamos ayudarnos unos con otros. Porque pasa muchas veces lo de Santiago. Uno ve al hermano en necesidad y dice, uy, hermano, el Señor lo bendiga, voy a orar por ti. Pero el hermano se va con su necesidad. Entonces, la Biblia nos invita a que no solamente oremos por el hermano, sino que también le proveyamos para sus necesidades. Entonces a eso se está refiriendo acá. Que él de lo de él particular tenía guardado una parte. En el 4 dice, 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. En el 5, oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y luego dice David, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Se acuerdan que leímos en Éxodo? Que la ofrenda era voluntaria, hace un momento lo leímos. Y aquí está pasando lo mismo. ¿Quién quiere hacer ofrenda voluntaria? O sea, no es una obligación, es voluntario. Y miren lo que pasa en el 6. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. O sea que aparte de lo que la nación tenía, aparte de lo que el rey David había dispuesto, las demás personas también trajeron una ofrenda voluntaria para la edificación del templo. Y en el 7, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro.
Y todo lo que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel, perdón, Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido. Lo que es en el 9, que es una actitud que deberíamos aprender. Se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. A uno muchas veces le pasa que cuando da, no lo hace muchas veces con alegría, sino que lo hace como que, me tocó. ¿Sí? Me tocó. Pero no debería ser así. Debería ser alegremente. Eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Pero quería que leyéramos estos pasajes antes porque las mismas actitudes que estamos leyendo acá en el Antiguo Testamento las vamos a ver en el Nuevo. ¿Sí? Las mismas actitudes. Entonces ahí dice, se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. O sea que deberíamos de hacerlo voluntariamente y con alegría. Para el servicio de la casa. Dice, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. O sea que cuando ellos traían las cosas, le dice que las hacían de corazón y las traían era al Señor. Porque uno muchas veces cuando da algo piensa que lo está dando al hermano, pero realmente no lo está haciendo al hermano, sino que lo está haciendo delante del Señor. Y miren las actitudes, voluntario, de corazón, con alegría, para el Señor. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Amén. Dice en el 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, como la canción que cantábamos hoy. Desde el siglo y hasta el siglo. En el 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en las tierras son tuyas. O sea que David estaba reconociendo que lo que tenían ellos ahí realmente no era de ellos, era de Dios. ¿Sí? Era de Dios, son tuyas. Siga ahí. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Siendo David el rey en ese momento, que David tuvo un reinado muy próspero, le decía a Dios, tuyo es el reino. O sea, la gloria y el reino que él podía tener en ese momento, todas las victorias que él había tenido, todo lo que había conseguido, se quedaba en nada cuando le decía a Dios, tuyo es el reino. Realmente el reino te pertenece a ti. En el 12, vean esto, las riquezas y la gloria proceden de ti. Mire que esta actitud es la misma que tuvieron en Hechos. Ellos no encontraban nada para sí mismos, sino que todo lo ponían a disposición de los hermanos, porque entendían que ya no era de ellos, era del Señor. ¿Sí? Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande, y el dar poder a todos. Vea esto, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo o quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo que he recibido de tu mano, te damos. Entonces ahí entiende uno que lo que uno ha recibido o el Señor le ha concedido tener no es nuestro. No es nuestro, es del Señor. O sea que nosotros somos, como dice la Biblia, administradores, mayordomos. O sea que tenemos la mentalidad equivocada de pensar que lo que tenemos es nuestro, que nos pertenece a nosotros, y muchas veces de enseñorearnos de eso nuestro, y nuestro corazón confía muchas veces en eso, o es egoísta a raíz de eso, o piensa que como eso es nuestro y nos lo trabajamos tan fuertemente, pues somos solamente nosotros quienes lo vamos a disfrutar. Pero realmente lo que está diciendo aquí el rey David es otra cosa. ¿Qué está diciendo? Es, Señor, todo es tuyo y de lo que tú nos has dado es lo que damos. O sea que si el Señor nos ha concedido prosperar en algo, es porque el Señor nos lo ha concedido. Y de eso que hemos recibido de Él es lo que damos. Para que su iglesia, los creyentes, los hermanos, puedan ser edificados, su iglesia pueda seguir avanzando, para que las necesidades de unos puedan ser suplidas, para que el servicio de la iglesia pueda seguirse dando, ¿sí? Pero hay que darlo
como con las actitudes que hemos visto, voluntariamente, ¿cierto? Todo el corazón para el Señor, con alegría, reconociendo que no es nuestro, es del Señor, sí, es del Señor. Sigamos ahí leyendo en el 15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti. Claro, estaba reconociendo pues que nosotros delante de Dios que somos nada, ¿cierto? Somos extranjeros. O sea, somos como, cuando uno es extranjero, uno entiende que las cosas que tiene son temporales. No son para siempre. El hermano que es de Salvador no va a estar pensando, uy, voy a estar unos negocios acá, a no ser que vaya quedándose viviendo acá, ¿cierto? Pero uno, cuando es extranjero en un lugar, uno no está pensando en adquirir propiedades y eso porque uno no va a vivir ahí. Uno va a estar de paso. Y entonces si uno va, no sé, a Bogotá, pues uno lleva una maleta acorde y no está en Bogotá pensando en comprar una cantidad de cosas porque uno dice, ¿cómo me va a llevar eso? Yo no vivo acá. O hacer un negocio allá si yo no voy a vivir allá. Yo estoy pensando en regresarme a mi casa, ¿cierto? Entonces cuando él dice acá, somos extranjeros y advenedizos, está diciendo, es que como no somos de acá, lo que tenemos acá no es nuestro, es tuyo, pues tú eres el Dios de todo. Antes le dijo, tuya es la gloria, el poder, el reino. O sea, nosotros acá somos extranjeros y todo te pertenece a ti. Somos pasajeros, ¿sí? Somos pasajeros. Dice entonces, en el 15, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra no dura. O sea, ¿cómo son los días en la tierra de uno? Mire esa expresión. Cual sombra no dura. Así como la sombra, a raíz que va pasando el sol, ¿cierto? Va durando y ya, se va el sol, se va la sombra, no hay más. Así es nuestra vida. Pasajera. Un momento y ya. Y andamos muchas veces más preocupados por las cosas terrenales que realmente por el propósito eterno de Dios. Sigamos ahí leyendo en el 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. ¿Sí? O sea, reconociendo que nada era de él, aunque tenía muchas riquezas, no eran de él. Y las había organizado y preparado para que su hijo pudiera edificarle una casa a Dios, un templo. En el 16, en el 17 digo, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Es voluntario, sí es voluntario, o sea, al que le nace, no se puede obligar a nadie, ¿cierto? Ni tampoco decir usted le corresponde o le toca, no, es voluntario la ofrenda que ellos dieron acá, esas mismas actitudes las vamos a ver en el Nuevo Testamento, espontáneamente. En el 18, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus estatutos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero es lo que estaba mostrando el rey David, era recogen algo voluntario, entendiendo que todo es de Dios, les ha provisto y eso mismo lo han puesto a disposición para la obra de Dios, ¿sí? Entonces, de esa misma manera, debemos aprender nosotros que lo que el Señor nos ha concedido tener no es nuestro, es del Señor. Somos administradores y que de esa misma manera, voluntariamente, según el corazón y lo que el Señor coloque en cada uno, deberíamos poner a disposición para la edificación de su casa. Leamos un texto más en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, capítulo 16. Vamos a terminar con este texto y en la próxima arrancamos con este mismo texto, 1 Corintios 16. 1 Corintios capítulo 16. O
sea, viendo lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar esas mismas actitudes en el Nuevo Testamento, pero ya en el entorno de la iglesia. Vea lo que dice 1 Corintios 16, desde el versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos. O sea que la ofrenda para los hermanos, para los santos. No, para... Esto que vamos a leer era que en Jerusalén había una necesidad. No, para los santos. Este caso particular es que estaban recogiendo una ofrenda porque había una necesidad en Jerusalén, los hermanos de Jerusalén. Entonces estaban recogiendo la ofrenda para los santos, para los hermanos de A. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cuando dice ordené en las iglesias, o sea que era una instrucción que él daba a las iglesias. Claro, o de pronto era que estaba desordenado, estaban utilizando mal y él lo ordenó. Claro, y lo hizo en varias partes. Sí, y sobre todo porque eran varios lugares, como decir, las iglesias del eje cafetero. Hagan como yo les enseñé en las iglesias del eje cafetero, o sea, fue a Manizales, fue a Pereira, fue a Santa Rosa, vino a Armenia y de esa manera enseñó lo que va a enseñar acá. Claro, entonces es como una forma ordenada de hacer con la ofrenda. Ya vimos que es para los santos, ¿cierto? Vean lo que dice acá, cómo lo hacían. Cada primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo, ¿cierto? Y ya en el sentido bíblico comienza el sábado cuando se coloca el sol, porque los días en la Biblia comienzan cuando el sol se coloca. Entonces, por decir, en este momento ya se colocó el sol y de acuerdo a la Biblia ya comenzó el domingo. Y el domingo va hasta mañana cuando se coloca el sol. Se coloca el sol mañana y va a comenzar el lunes. Entonces, ¿qué hacían ellos? Cada primer día de la semana, o sea que el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Se acuerdan lo que vimos en David? Yo de mi propio tesoro he sacado una parte para... Cada uno ponga su parte algo, o sea, de cada uno. Según haya prosperado. O sea que ahí depende de lo que cada uno, el Señor le haya permitido prosperar. Si hay algunos que no han prosperado, o sea, no han recibido el Señor, no es el momento, entonces no participan de la ofrenda, según hayan prosperado. No hay que endeudarse para ofrendar, porque si yo no he prosperado de tal manera que no puedo dar, no puedo ofrendar, pues no me voy a hacer un préstamo para venir a ofrendar, no voy a ir a... Claro, antes debería ser ayudado a ese hermano. No voy a hipotecar la casa como para venir a dar la ofrenda, no. Porque es según haya sido prosperado. Ahora, si hay momentos en que he sido prosperado mucho, pues es según como haya sido prosperado. Si hay momentos en que he sido poco, es según como haya sido prosperado. Solo los vamos a mencionar y en la próxima los vamos a estudiar con más detalle. Pero fíjese cómo estos detalles coinciden con lo que leímos en el Antiguo Testamento. Cada uno, según haya sido prosperado, aparte algo así como David, haya prosperado guardándolo. O sea que lo que ellos cogían era, recogían el primer día de la semana y lo iban guardando. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, porque Pablo iba a pasar por ahí a recoger la ofrenda que iban a ir a llevar a Jerusalén. O sea, para que la tuvieran lista desde antes. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Sí? Lo que estaban recogiendo ahí era para ayudar a los hermanos, a los santos en Jerusalén. Y esa era la forma que lo estaban haciendo. Vamos a dejarlo hasta ahí. En la próxima vamos a estudiar este pasaje y otros relacionados a este contexto, porque nos van a ayudar a entender cómo era que ellos lo hacían. ¿Sí? Aquí hay algunos aspectos. Entonces, el primer día de la semana, cada uno apartaba algo, según era prosperado, y lo guardaban para recoger esa ofrenda. Y él decía, para que cuando yo vaya ya no se recojan ofrendas. Claro, para que cuando él fuera, porque muchas veces entonces pasaba que llegaba Pablo y viene a recoger la ofrenda para seguir, y no recogimos nada. O ya no teníamos, o lo que pensábamos recoger no lo gastamos. Entonces lo que ellos hacían el primer día de semana, lo guardaban, para que cuando él llegara lo tuvieran ya
organizado. ¿Sí? Lo tuvieran listo. En la próxima vamos a entender este contexto más y vamos a aprender de la iglesia, de la práctica de la iglesia, cómo era que ellos lo hacían. Y también vamos a aprender qué dice la Biblia, en qué lo empleaban. Aquí ya nos da un primer aspecto, los santos. O sea que lo que se recoge se emplea en los hermanos. Hermanos, según las necesidades, según lo que vaya ocurriendo. Así como hubo una necesidad en Jerusalén y había que ayudarlos, pues lo hicieron de esa manera, ¿sí? Pero fíjese que es para los hermanos. No es para uno en particular, ni para beneficio de alguno, sino que es para los hermanos. Entonces vamos a verlo hasta ahí. Ya se fue a acabar la reunión. Ya se va a acabar, sí.